Ahora sí. Ya. Bien, este es el taller del 30 de noviembre. Ya estamos en la parte final de nuestro taller de graduación y tenemos que empezar a escribir el artículo, ¿no es cierto? Entonces, todos ustedes deben de tener ya en este momento un documento en Word, en el cual pongan el título de su artículo, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a escribir un artículo así como para guiarles a ustedes. Voy a escribir un artículo que se llama La potencia de los estudios de investigación clínica. ¿Listo? La potencia estadística, en todo caso. Estadística de los estudios de investigación clínica. Así se va a llamar mi artículo, un artículo de revisión. Entonces, una vez que yo hago esto, tengo que poner a los autores, ¿ya? Entonces, el primer autor es el tesista. El segundo autor es su tutor. El tutor de la especialidad. Y el tercer autor es el autor metodólogo, que soy yo. En mi caso, todo el mundo pone Villavicencio, Caparó, E. Bien, ¿listo? Esos son los autores. ¿Listo? Una vez que tenemos esto, vamos a la introducción. Introducción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quisiera conversar acerca, mi artículo que estoy escribiendo yo, cada uno de ustedes tendrá que jalar esa información de la introducción de su proyecto de tesis que presentaron y que defendieron. En mi caso, yo voy a poner algunas aseveraciones, ¿no? Entonces, yo quiero trabajar con el tamaño de muestra. Aquí, ¿ya? Entonces, voy a ver acá en el PubMed. Y aquí voy a buscar algún artículo que se refiera a lo que yo quiero hablar, ¿ya? Entonces es Power and Sample Size. Perfecto. ¿Listo? Bien. Acá dice consideraciones of Power and Sample Size. Es un artículo del 2020. Acá hay otro artículo acerca de la estadística, una introducción al poder y a la estimación del tamaño muestral. A ver, ese me interesa, además que dice que está de libre acceso, ¿cierto? Listo. Entonces, en este artículo, por ejemplo, vamos a poner en inglés de una vez. O en español, perdón, ya. Texto completo. Ya. Algo pasa aquí que no sale el texto completo. Ya, entonces acá dice, ¿no? Una introducción a la potencia y a la estimación del tamaño muestral. Este artículo dice, what is power and why does it matter? ¿Qué es la potencia y por qué esto importa? La potencia y el tamaño de muestra, la estimación del tamaño de muestra son usados por los investigadores para determinar cuántos sujetos son necesitados para responder a una pregunta de investigación o hipótesis nula. Un ejemplo
es el caso de la trombólisis, el infarto de miocardio, que por muchos años los clínicos sentían que el tratamiento debía ser beneficioso cuando se proponía respecto a la etiología de, de este infarto. Sin embargo, estudios sucesivos fallaron en probar esto, ¿no es cierto? Esto no fue sino hasta completar un adecuado tamaño de muestra con mega ensayos. Hasta que el efecto de la trombólisis fue probada. ¿Listo? Ya, entonces, acá yo puedo escribir al respecto y decir que por acá, el poder estadístico de un estudio está relacionado a la probabilidad de rechazar la hipótesis del investigador cuando ésta debiera ser aceptada. ¿Listo? Ese es el poder estadístico de un estudio. ¿Ya? Ya, entonces, acá voy a hacer la cita de este artículo. Le voy a poner acá referencias, en mi caso, insertar cita, agregar nueva fuente. Ya tengo yo instalado el Vancouver. Ya, entonces, aquí los autores son Jones S.R. Entonces, apellido, Jones, nombre S.R., agrego, Carley S., Carley S., y Harrison M. Harrison M. Agrego las citas. ¿Listo? ¿Ya está? Título del artículo. An Introduction to Power and Sample Size Estimation. Listo, control C y le pego ahí. Año de publicación de esto fue, acá abajo debe estar. Acá está, 2003. 2003. Ciudad, no tengo idea. No, no estamos ciudad, estamos en artículo de revista. Nombre de la revista. Emergency Medical Journal. ¿Listo? Mes, no dice el mes. Volumen 20. ¿Cierto? Que está volumen 20 y páginas de la 453 a la páginas 453 a la 458. ¿Listo? Bien. Entonces le voy a aceptar y como verán ustedes ya tiene el número 1 de la cita bibliográfica. Entonces,
Si nosotros nos vamos al final, bibliografía, y le ponemos aquí, insertar bibliografía. Ya está, citado Jones, Carley y Harrison. An introduction to power y todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, el poder estadístico de un estudio está relacionado a la probabilidad de rechazar la hipótesis del investigador cuando ésta debiera ser aceptada. ¿Cierto? El tamaño de la muestra tiene mucho que ver al momento de plantearnos una estrategia para responder a una pregunta de investigación. El poder estadístico de un estudio está relacionado a la probabilidad de rechazar la hipótesis del investigador cuando ésta debiera ser aceptada. El tamaño de muestra tiene mucho que ver al momento de plantearnos una estrategia para responder a una pregunta de investigación. Punto. Esto dice en el mismo artículo que hemos estado viendo. ¿Ya? Entonces, de tal manera que aquí voy a volver a citar al 1. ¿Qué más puedo ver yo en este artículo? A ver. Acá nos dice. El poder de tamaño, ¿cuántos pacientes son necesitados en un estudio? Tempranamente, todos los estudios clínicos ingresan al estudio pacientes con una característica particular que provienen de la población en general. Cuando ellos usan esta muestra para mostrar diferencias en toda la población. Sí, ya, no ha habido estudios previos que han presentado en este. Ya está. What is power and why does it matter? Dice. ¿Qué es y por qué importa? Entonces, generalmente, ya habíamos hablado de la trombólisis, ¿no? Generalmente, estos artículos que han visto el tema de la trombólisis comparando con placebo, y tienen como resultado principal la mortalidad en un número de días, ¿no? La hipótesis fundamental para estos estudios fue comparar, por ejemplo, de la mortalidad al día 21 de la trombólisis comparado con placebo. Entonces hay dos hipótesis que tienen que ser consideradas. La hipótesis nula, en la cual nos dice que no hay diferencia entre los tratamientos, y la hipótesis alterna. Ya, entonces, eso puedo yo traducir a mi artículo. Cuando tenemos una investigación que pretende comprobar una hipótesis, ¿cierto? Vamos a enfrentarnos al sistema de hipótesis, al sistema de hipótesis. Hipótesis nula, ¿cierto? Hipótesis, ¿cómo le llaman acá? Alternativa. Alternativa. ¿Listo? ¿Qué nos dice que es la hipótesis nula? Acá la hipótesis nula es la que muestra que no hay diferencia entre los tratamientos, ¿cierto? No hay diferencia entre los tratamientos. En cambio, la hipótesis alterna, ¿qué nos dice? Es aquella que muestra diferencia entre los tratamientos, ¿no es cierto? Entre los tratamientos. ¿Listo? Bien. Perfecto. Entre los tratamientos. Entonces, diríamos que
diríamos que eso también ha sido tomado del mismo autor, del autor 1. Ya está. Perfecto. Ya está. ¿Qué más podemos rescatar de este autor? Cuando se está tratando de determinar si los dos grupos tienen lo mismo, entonces se acepta la hipótesis nula. ¿Ya? Cuando tenemos una investigación que pretende comprobar una hipótesis, vamos a enfrentarnos al sistema de hipótesis. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. No hay diferencia entre los tratamientos, existe diferencia entre los tratamientos. ¿No es cierto? Entonces, different, accepting that. Ya, listo. Entonces, al momento de, eh, al momento de, al momento de realizar el estudio, ¿cierto? Nosotros podemos concluir que los grupos son equivalentes, ¿no es cierto? Paréntesis, aceptamos la hipótesis nula o podemos concluir que los grupos son estadísticamente diferentes. Entonces aquí aceptamos la hipótesis alterna. ¿Listo? Ya está. Hipótesis alterna. Entonces, al momento de realizar el estudio, nosotros podemos concluir que los grupos son equivalentes, aceptamos la hipótesis nula, o podemos concluir que los grupos son estadísticamente diferentes, aceptamos la hipótesis alterna. ¿Listo? Aceptamos la hipótesis alterna. Ya. Aceptamos la hipótesis alterna. Bien. ¿Qué más podemos decir acá? A ver, ¿qué más nos dice acá? Entonces, nosotros potencialmente podemos tener dos tipos de errores, que son errores tipo 1 y tipo 2. El error tipo 1 sucede cuando ha ocurrido que rechazamos la hipótesis nula incorrectamente. ¿Ya? Entonces, al momento de realizar estudios, podemos concluir que los grupos son equivalentes, aceptamos la hipótesis nula, o podemos concluir que los grupos son estadísticamente diferentes, aceptamos la hipótesis alterna. Punto. Al tomar esta decisión, estamos a expensas de cometer error tipo 1 o error tipo 2. El error tipo 1, ¿qué cosa es? Cuando se acepta la hipótesis alterna, cuando rechazamos la hipótesis nula, más bien. Rechazamos la hipótesis nula incorrectamente. O error tipo 2,
cuando rechazamos, error tipo 2. Ah, no. El error tipo 2 es cuando nosotros aceptamos, dice, ¿cierto? Entonces, aceptamos. Cuando aceptamos la hipótesis nula incorrectamente. Entonces, cuando rechazamos la hipótesis nula incorrectamente y error tipo 2, ahí, cuando rechazamos, cuando aceptamos, cuando se acepta la hipótesis nula, incorrectamente. ¿Listo? Incorrectamente. Ya. Listo. Entonces, todo esto lo he tomado de este artículo. De tal manera que como estoy trabajando todo eso de ese artículo, todas las citas bibliográficas deberán ser de ese artículo. Entonces, es el artículo 1. Perfecto. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como yo trabajo de manera más rápida. Extraigo en mi texto todo lo que necesito de ese artículo 1 y punto. Ahí quedé. Entonces, ahora probablemente voy a encontrar otros textos que me interesen del artículo 2. Vamos a ver el artículo 2. ¿Ya? A este le voy a llamar artículo 1, lo voy a grabar como artículo 1. ¿Ya? Guardar como PDF, guardar. Artículo 1 le voy a llamar. Power and sample size. Listo. Entonces, decíamos, probablemente vamos a ver otro artículo. ¿En qué hemos trabajado este Jones? Statistical Power and Sample Size. A este me interesa. Entonces, este artículo, Statistical Power and Sample Size, a Primer for Pediatric Calculation, es del doctor Steven Staffa. Steven Staffa. ¿No es cierto? Entonces, voy a... Ya. Steven Staffa dice. Ya. Este es un journal que está... Entonces, artículo 2, el sample size. Listo. Ya. Entonces, aquí les voy a compartir pantalla. Y acá está este otro artículo que nos habla del
tamaño de muestra. Statistical Power and Sample Size Calculation, a Primer for Pediatric Surgeons. Vamos a ver si algo nos interesa acá. Métodos. Example 1, example 2. Tenemos varios ejemplos, dice, ¿no? Ejemplo. En datos continuos, comparando grupos. ¿Ya? Ajá. Y acá nos hace una comparación de cómo va bajando el tamaño muestral. Ya. Entonces, vamos a ver qué puedo rescatar yo de este artículo. Esto obviamente ustedes lo deben estar haciendo con su, con su, con su, con su Excel, ¿no es cierto? Deberían estar haciendo esto ustedes con su Excel, ¿ya? A ver, ¿qué más? Vamos a ver. Dice, la justificación del tamaño de muestra y el poder del análisis son un componente integral en la investigación quirúrgica. Más frecuentemente hay un vacío de entendimiento, muy frecuentemente hay un vacío de entendimiento entre lo que es el poder estadístico y el tamaño de la muestra. Un estudio muy bien conducido del tamaño de la muestra juega un rol importante en la interpretación de la evidencia clínica. Es frecuente que hay una limitación en el entendimiento de este análisis de la potencia de un estudio, lo cual conduce a una falla en la comunicación y un error en la colaboración con el bioestadístico y con un pobre diseño de estudio. ¿Ya? Entonces esto me parece interesante decir, ¿no? Esto voy a rescatar de este artículo y lo voy a poner en alguna parte del mío. Entonces, un conocimiento pobre ¿de qué era? Un conocimiento pobre del poder estadístico relacionado al tamaño de muestra conduce a un error en la comunicación y una pobre colaboración con el bioestadístico, y esto se convierte en un pobre diseño de estudio. Ya está. Un conocimiento pobre del poder estadístico relacionado al tamaño de muestra conduce a un error en la comunicación con el bioestadístico, lo que se traduce en un pobre diseño. Un diseño muy pobre. ¿Listo? Entonces estoy tomando del segundo autor, este texto. Entonces, este segundo autor es Staffa y Surakowski. Control C.
Staffa y Surakowski. Entonces me voy acá. Y voy a ponerle referencias. ¿No es cierto? Artículo de revista. Y entonces acá era Staffa. Ya, esto se va. Staffa SJ. Y el otro es Surakowski. D. ¿Listo? Agregar, aceptar. Ya está. Título del artículo. Statistical Power Sample Size Calculation a Primer for Pediatric Surgeons. ¿Sí? Listo. Nombre de la revista. Journal of Pediatric Surgery. Journal of Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. Ya. Este ha estado publicado en el 2020, en el mes de agosto, en el volumen 55, número 7. 55, número 7. Y en las páginas 1173 a la 1179. ¿Listo? Bien, aceptar. Ya tengo la cita bibliográfica número 2 acá, como verán. Entonces aquí, en la bibliografía, le pongo actualizar citas, ya tengo las 2 citas bibliográficas. Entonces, un conocimiento pobre del poder estadístico relacionado al tamaño de muestra conduce a un error en la comunicación con el bioestadístico, lo que se traduce en un diseño de investigación muy pobre. A ver, ¿qué más podríamos tomar de este artículo? Un buen análisis conducido del tamaño de la muestra es crucial para jugar juega un rol importante en la interpretación de la evidencia quirúrgica. ¿Ya? Para ayudar a remediar este problema, nosotros hemos desarrollado unas guías para los cirujanos que puedan usar cuando estén planificando sus estudios o desarrollando cálculos de tamaño muestral. Estas guías pueden facilitar la interacción con el bioestadístico cuando se trate de determinar el poder y el tamaño de muestra. Los cirujanos podrían trabajar muy cerca con el estadístico cuando quieran desarrollar cálculos de tamaño muestral durante o conducentes a estudios logísticos del tamaño, del efecto del tamaño y estimar la variabilidad temprana en el estudio, en un momento temprano del proceso del estudio. Nosotros hemos demostrado cómo se puede hacer diferentes tipos de análisis del tamaño o del poder del estudio en investigaciones quirúrgicas, incluidas comparaciones de variables independientes, análisis de datos continuos pareados y con grupos de cohortes. ¿No es cierto? Entonces, dice que hay un glosario de términos estadísticos que puede ser encontrado en el apéndice A de este artículo. Métodos. Nosotros presentamos 5 enfoques prácticos para estas guías de cómo se debe hacer, ¿no? Un enfoque práctico de 5 pasos. Entonces, yo si quisiera poner los 5 pasos de este artículo, entonces diría el autor, ¿quién es? Staffa,
¿Ya? Entonces, ¿yo cómo lo citaría? Diría, el doctor Tafa, ¿cierto? En 2020 propone 5 pasos para plantear adecuadamente listo, el doctor Estafa en 2020 propone plantear 5 pasos para plantear adecuadamente el poder estadístico de un estudio, ¿cierto? Y el tamaño de la muestra. 2 puntos. Entonces, aquí voy a citar yo los 5 pasos de este doctor. Por lo tanto, tengo que volver a citar al doctor Estafa. El doctor Estafa es este número 2. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí, voy a citar el paso 1. Paso 1. ¿Ya? No me voy a copiar todo el texto de Estafa. Simplemente voy a ver cuáles son los pasos que hice. Paso 1. Hasta acá. Paso 1. El resultado principal de interés es el porcentaje esperado de longitud que podría medirse a través de 2 diferentes puntos de corte, el pre y el post. En este estudio se consideran medidas variadas. La hipótesis clínica es que puede haber un incremento en el porcentaje el porcentaje esperado de la longitud entre la primera medida y la segunda medida, ¿no es cierto? Yo en este caso quisiera copiar esto al traductor, que tal vez me va a dar algunos mejores resultados. ¿Ya? For the second, there will be at the first in percent. Listo, yo creo que estamos. El resultado primario de interés es el porcentaje de longitud intestinal. ¿Ya? Acá ha habido una esperada, que se medirá en los mismos pacientes en 2 momentos diferentes, antes y después de este paso. Por lo tanto, se trata de un estudio que incluye mediciones emparejadas. La hipótesis clínica es que habrá un aumento en el porcentaje de longitud intestinal esperada de la primera a la segunda medición. Bowell, claro. Entonces acá nos presenta un ejemplo de un estudio de longitud intestinal. Entonces, acá están hablando de un ejemplo con un... pero me he saltado. Y ahora sí. Los 5 steps, ahora sí. Primero, dice definir la variable resultado o variable de interés. ¿Eso cómo lo voy a traducir yo? Definir la variable dependiente. Ese es el paso 1. Paso 2. Define el efecto o la diferencia clínica que debe haber al medir esta variable dependiente. ¿No es cierto? Entonces, acá se debe definir la diferencia que se espera
encontrar entre el grupo 1 y el grupo 2. Ese es el paso 2. ¿Listo? Todo esto estamos tomando del autor Estafa, ¿no? Paso 3. Determine el test estadístico apropiado. Paso 3. Definir la prueba estadística. La prueba estadística apropiada para evaluar la hipótesis que se plantea. Paso 4. Desarrollar los cálculos para estimar el tamaño de muestra usando el software o una tabla de referencia. ¿Ya? Entonces aquí, calcular o desarrollar el cálculo del tamaño de muestra. ¿Cierto? Usando un software o una tabla de referencia. El tamaño de muestra nos va a proveer tamaño de muestra nos va a proveer el tamaño de muestra nos va a proveer un suficiente poder para detectar esa diferencia clínica que estamos planteando. ¿Ya? Y 5, escribir la potencia formal y el tamaño del estudio en la investigación, en el proyecto de investigación. Paso 5. Redactar el tamaño de muestra, ¿cierto? Y el poder del estudio considerando el error alfa, ¿cierto? El error alfa o la significación estadística. Esta la significación estadística del test que se va a considerar, de la prueba que se va a utilizar. Punto. Ya está. Esos son los 5 pasos que nos indica para los 5 pasos que nos indica para la evaluación de este test, ¿no es cierto? Entonces, he podido yo traducir de los artículos que tengo pedacitos que han ido entrando a mi revisión de literatura. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Grabando. Hasta aquí ya les mostré cómo yo escribo una revisión de literatura y me estoy guiando de artículos que ya existen para comenzar a conformar el cuerpo del artículo. En este momento recién estoy escribiendo yo la introducción de este artículo, que vendría a ser pues digamos, el preproyecto que ustedes presentaron, ¿no? Entonces, sáquenle las partes importantes de su preproyecto para que entre a la introducción y con eso estamos avanzando. Y si es que ya pudieran comenzar a escribir también la sección de estado del arte, sería importantísimo,
de tal manera que ustedes puedan ya comenzar a tener de alguna forma el artículo en sí, y con este artículo en sí nosotros ya tendríamos prácticamente casi terminado el artículo. Yo ya les mostré en la clase teórica que habían 7 revistas que nos interesaban en Latinoamérica y que publican artículos de revisión. En ese sentido, sería bueno que ustedes escojan alguna de esas revistas u otra que esté indexada para que le vayamos apuntando a esa revista y ahí nos vayamos a publicar el artículo que ustedes están preparando, ¿ya? Entonces, esa es la forma como tendríamos que trabajar el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta más, por favor. ¿Ninguna pregunta? Noelia, Doctor, adelante. buenas noches. Buenas noches, Noelia. Disculpe, doctor. Usted nos dijo que deberíamos de tener 30 artículos como base. ¿No tiene que ser más, menos de esos 30 artículos o se podría hacer, por decir, 20, 25 artículos? Recuerde que cuando nosotros hemos visto las diferentes revistas, cada una de las revistas nos daba su cantidad de citas bibliográficas. Entonces, ahora ya va a depender de que nosotros, va a depender que nosotros veamos en las guías para autores cuántos artículos están pidiendo cada uno de ellos. Entonces, con eso, ustedes tendrían que empezar a planificar cómo va a ser la redacción de su artículo. Bien, listo. Entonces, todo el mundo se pone a escribir su artículo en este momento. Empecemos con la cabecera del artículo. Por si acaso, este es un Word diferente al que teníamos en el proyecto de investigación. Este va a empezar así, con el título de su artículo, y este título de su artículo luego abajo tiene los autores, deben ser 3, usted como tesista, tutor de la especialidad y tutor metodológico, estos 3 autores, y comiencen a escribir la introducción. Voy a revisar en unos 20 minutos, todo el mundo se pone a trabajar. ¿No? Si es que hay alguna duda, estoy acá conectado, estoy en línea. Siempre cuando están avanzando, por ejemplo, en este caso ya hemos escrito una página, entonces archivo, guardar como, y lo voy a guardar, en mi caso, en el escritorio. El nombre es la potencia estadística. ¿Listo? Así le pongo yo a mi artículo.
Ya estamos. No se preocupen si después van a cambiar de posición el texto. Por ejemplo, ¿no? Podría ser que esto yo me lo lleve mucho más abajo, mucho más arriba. No hay ningún problema porque lleven donde lleven, estos numeritos luego, cuando actualicemos, le damos botón aquí actualizar, automáticamente se vuelven a reescribir los numeritos y y con eso tendríamos la facilidad de ordenar el texto en el momento que querramos. ¿Ya? Eso es. Bien, vamos a parar acá la grabación porque este momento en que ya trabajan ustedes, yo estoy supervisando.